Estaba hablando de extranjeros, hablando de panameños que están en el extranjero específicamente. Nos encontramos en conexión directa con Federico Alfaro Boyd. Él es el vicecanciller de la República. Bienvenido a Yo Me Informo PMA. Petzeray, saludos. Oiga, anoche el presidente Cortizo publicaba en su cuenta de Twitter un tuit que indicaba que cumplimos con la seguridad y ayuda humanitaria a los cruceros Zaandam y Rotterdam. Y también anunciaba que los pilotos panameños Rainero Salas y Juan Feliu, equipo del Minsa y Senafrón, arriesgaron su vida en esta operación y cumplieron con la cuarentena y dieron negativo para el COVID-19. Buenas noticias, y también Cancillería tuvo algo que ver en este asunto. Bueno, primero de todo, excelentes noticias de que en efecto los dos pilotos panameños que heroicamente pues asumieron la titánica labor de, en medio de una pandemia global y de los riesgos y consecuencias que eso pudiese causar para su salud personal y la de sus familiares, tomaron la decisión de país de poder abordar los cruceros, el Zaandam y el Rotterdam, de manera que pudieran cruzar de forma correcta, siguiendo los protocolos de seguridad por el Canal de Panamá. Y me alegro que el día de ayer pues ya tanto el comandante Rainero como el comandante Salas dieron negativos por el COVID. Pero más allá de la buena noticia sobre la salud de los dos pilotos del canal, también es importante destacar que en medio de una pandemia, Panamá sigue jugando un rol importante para combatir esta pandemia a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. El cruce de estos dos cruceros por el Canal de Panamá era importante porque acortaba en distancia los tiempos que permitirían a esos dos barcos llegar a puerto de manera segura para poder brindarle atención médica a los pasajeros que se encontraban infectados y en algunos casos a aquellos pasajeros que se encontraban de forma crítica. Y eso es lo que Panamá hace. Panamá pone al servicio del mundo y al servicio de la región todo su conocimiento, toda su experiencia y toda su capacidad en materia logística, en materia portuaria y en este caso en el Canal de Panamá para poder ayudar al resto del mundo. Vicecanciller, hemos sido reconocidos como país. Hace algunos días veíamos el reconocimiento por parte de la ONU que indicaba que Panamá había tomado protocolos correctos en el combate contra el COVID-19. Pero también la OMS, en estos días escuchábamos declaraciones de directivos en el que incluían a Panamá como parte de esos países que se han unido para mantener la cadena de suministros desde el punto de vista humanitario. Sí, así es. Yo te diría que lo podemos dividir en dos temas. Uno, el reconocimiento internacional o el reconocimiento de la comunidad internacional sobre los protocolos de seguridad que Panamá ha adoptado y lo ha hecho desde forma temprana. El presidente ha dicho que desde el 2 de febrero se activaron tanto el Centro de Operaciones de Emergencia como los protocolos necesarios para combatir a la pandemia, liderizado por el Ministerio de Salud en coordinación con la OMS y la OEPS. Pero también es importante destacar que Panamá, como centro regional, como hub logístico, como hub aéreo, como hub portuario, también le da al resto del mundo ese conocimiento y esas capacidades técnicas que le han permitido ahora ser parte de unos 6 países que están contribuyendo a la cadena de suministros de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de Salud y además de la Cruz Roja para poder suministrar al resto del mundo aproximadamente 30% de los insumos mundiales necesarios para combatir esa pandemia. Entonces, Panamá en la región sigue fortaleciéndose, sigue siendo un líder como hub humanitario y como hub logístico, y para eso le traemos beneficios no solo a nuestros pueblos, sino a la región y al mundo. Así es, vicecanciller, buenos días, gracias por acompañarnos aquí a través de Yo Me Informo PMA. Un punto muy importante y que por supuesto Panamá dio la buena noticia a nivel internacional fue, como usted mencionaba, con el cruce también de estos cruceros. Salimos en CNN y en otros medios internacionales dando fe que los panameños somos solidarios y también humanitarios en cuanto a temas de esta clase se refiere. También vamos a utilizar en estos momentos el hashtag Yo Me Informo PMA para responder esas preguntas o dudas de nuestros amigos televidentes. Ahora vamos con estas preguntas que nos han llegado utilizando esta etiqueta. La Cancillería ha realizado acercamientos con otros países para coordinar su cooperación. Preguntas que nos llegan utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA.
Eso es una buena pregunta, Araceli, perdón, es una buena pregunta. Mira, yo te diría que la Cancillería ha jugado un rol fundamental en la coordinación de la cooperación internacional, no solamente con los países extranjeros, sino con las organizaciones extranjeras que siempre están dispuestas a ayudar a los países de la región. Nosotros hemos coordinado con distintos países insumos que han sido donados al gobierno panameño, al Ministerio de Salud, a la Caja del Seguro Social, llámese mascarillas, guantes, termómetros, cámaras infrarrojas y demás, pero también es importante destacar el rol de la Cancillería, que ha podido coordinar la cooperación de conocimiento de otros países y de buenas prácticas, en el caso de China, en el caso de Singapur, que fueron países que estaban en primera línea en la batalla contra el COVID desde el comienzo, desde finales de diciembre y enero, y hemos podido coordinar con especialistas de esos países y especialistas del MINSA las buenas prácticas y también los errores aprendidos para así no poder cometerlos nosotros. Así que yo te diría que en materia de cooperación, tanto la Cancillería como el Gobierno Nacional ha sido muy efectivo en asegurar que contemos con esa cooperación de los países y las organizaciones internacionales para poder combatir de forma eficiente esta pandemia. Es importante tener estos enlaces con los demás países para dar una atención oportuna. Vicecanciller, otra pregunta que nos hacíamos era si ustedes ya tienen un estimado de personas que han hecho su reporte o han acudido a la Cancillería General de la República para tener una atención en materia internacional, panameños que están con presencia en otros países y que tienen la intención de volver a casa. Bueno, Araceli, eso es una pregunta importante desde inclusive antes de que Panamá tomara como tú sabes, Panamá, por motivos de salud, el Ministerio de Salud, luego el decreto 507 que declara un toque de queda general, el Ministerio de Salud, a recomendación de la mesa de especialistas, decidió cerrar el ingreso de pasajeros hacia Panamá, fueran panameños o fueran extranjeros, porque era importante asegurar que tuvieran la capacidad de brindar la atención a los panameños que estaban en Panamá. Y en ese sentido, hubieron en efecto algunos panameños que se quedaron varados en el extranjero. Nosotros mantenemos contacto por medio de nuestras embajadas con algunos de esos panameños que se nos han acercado, de manera que nosotros podamos tener sus datos de contacto, asegurar que están en buenas condiciones médicas, en buenas condiciones de salud, brindar alguna atención en caso de que fuese necesario, y en caso de que el Ministerio de Salud decida suspender esa restricción de entrada al país de pasajeros, pues poder tratar de coordinar con países extranjeros algunos vuelos humanitarios. Se han estado coordinando, es importante mencionar, se han estado coordinando vuelos humanitarios. Esos vuelos humanitarios han sido coordinados por los gobiernos extranjeros que mantienen nacionales dentro de la República de Panamá, de manera que esos nacionales puedan salir de Panamá a sus diferentes países, y tanto la Cancillería como Aeronáutica Civil, Tocumen, Inmigración, entre otras entidades del gobierno, han de una forma coayudado a la logística de que esos vuelos humanitarios que sacan extranjeros de Panamá se haga de manera saludable, se haga siguiendo los protocolos de seguridad y se haga de manera exitosa. En estos momentos nosotros no estamos coordinando, evidentemente, por las restricciones de salud que existen, ningún vuelo humanitario de pasajeros hacia Panamá, pero esperemos que en la medida en que el Ministerio de Salud levante esas restricciones, pues existan oportunidades de hacerlo. Vicecanciller, la gente está preguntando por los números de teléfono que anunciamos hace poco, 504-8814, y también hay algunas líneas de WhatsApp como el 6708-6740. Si un panameño residente en el exterior contacta estos números, ¿cuál es el protocolo a seguir, tomando en cuenta que las fronteras de la mayoría de los países del mundo se encuentran cerradas? Correcto, Betseray. Como tú bien has dicho, la mayoría de las fronteras de los países se encuentran cerradas. Eso evidentemente afecta la posibilidad de realizar vuelos tanto de salida como de entrada. Además, existe evidentemente un tema logístico de que las aerolíneas no están en capacidad al 100% de operación. Hay tripulaciones que no quieren estar volando por el riesgo de contraer el COVID. El propósito de estas líneas más que nada es mantener
una información, una base de datos de las personas que se encuentran en el extranjero, de asegurar que podamos contar con sus números de teléfono, de que los podamos contactar en caso de alguna emergencia, de que ellos se comuniquen con nosotros para asegurar que ellos están en buen estado de salud o cuál es su situación. Y en caso de que se levante alguna medida y exista la posibilidad de coordinar junto con otros países algún tipo de vuelo humanitario de regreso a Panamá, pues podernos nosotros poner en contacto con esos panameños que así lo deseen regresar. Recuerda que hay panameños que están en el extranjero que han decidido mantenerse en el extranjero porque ellos el análisis que han hecho es que el riesgo de viajar en estos momentos, tanto en aeropuerto como avión, es más alto de contraer o la posibilidad de contraer el virus es más alto haciendo esta travesía que quedándose en casa debidamente resguardado, ¿no? Interesante sus palabras, vicecanciller. ¿Ustedes tendrán una base de datos de panameños contagiados en otros países? Bueno, tenemos algunos reportes, esos reportes de algunos panameños que están contagiados en otros países nos llegan en la medida en que esos panameños se pongan en contacto con nosotros y nos indiquen que han sido contagiados por el COVID y dependiendo del país en que se encuentran, pero lo importante es que todos esos panameños que se encuentran en el extranjero están siguiendo debidamente los protocolos de salud y de seguridad que impone cada uno de esos países y las atenciones médicas en torno a esta pandemia son llevadas a cabo y son dadas por cada uno de los países donde se encuentran esos panameños en el extranjero, al igual que si fuese en vía contraria, es decir, si existiese un extranjero en Panamá que contrajera este virus, pues la República de Panamá, el Ministerio de Salud y las demás autoridades de salud le brindan la asistencia, le hacen las pruebas y demás, ¿no? Panamá en los últimos años ha sido considerado, bueno, por muchos años ha sido considerado como el hub de las Américas, o esa es la visión que tenemos como país. Hub para los vuelos, hub desde distintos puntos de vista, incluso para el turismo. Pero en esta ocasión nos hemos concentrado o nos están viendo como el hub humanitario. De hecho, hace algunos días veíamos imágenes de estos hangares llenos de provisiones para países que más lo necesitan. Háblenos de ese rol de Panamá como hub humanitario. Bueno, el rol de Panamá como hub o como puente del mundo ha sido histórico. Panamá siempre ha puesto a disposición del mundo nuestra capacidad técnica, nuestra posición geográfica y nuestra infraestructura en diferentes momentos de la vida. Eso ha coayudado, por ejemplo, de que el Canal de Panamá pase aproximadamente el 6% de la carga mundial, de que el Hub de las Américas existan 87 vuelos internacionales directos. El Canal de Panamá tiene la capacidad de llegar a 1.700 puertos, a más de 144 rutas marítimas. Entonces, esa experiencia nos posiciona a nosotros en un lugar especial dentro de la región y dentro del continente para seguir, inclusive dentro de la pandemia, seguir operando con esa vocación de servicio y esa solidaridad que nos ha caracterizado históricamente y brindar servicio a todo el mundo. El Canal de Panamá sigue operando de una forma eficiente y efectiva. Y en ese sentido, pues, hemos también podido aprovechar esas enseñanzas y esas capacidades para establecer aquí en Panamá un hub humanitario. La comunidad internacional ha reconocido esa capacidad de Panamá, esa vocación, esa nobleza, esa solidaridad, pero también esa capacidad técnica que nosotros tenemos y ese conocimiento, y ha decidido que el hub humanitario, que es uno de los pocos en el mundo, el único en América, que ese hub humanitario que se encuentra hoy en día en Panamá Pacífico, va a ser vital para poder brindar atención e insumos al resto de la región en el combate contra la pandemia. El director de la Organización Mundial de Salud recientemente hizo declaraciones donde establecía cuáles eran los países en Asia, en África, en el Medio Oriente, en Europa y en América, únicamente Panamá. Y eso nos debe llenar a nosotros como panameños de orgullo, de que a pesar de esta pandemia y estos tiempos difíciles para los panameños se engrandecen. Los panameños siguen haciendo y siguen aportando a la humanidad y a la capacidad nuestra de poder brindar atención de una forma eficiente y eficaz, no solo a la región, sino al mundo. De hecho, como usted lo menciona, nos llena, por supuesto, de orgullo que Panamá pueda, pues, apoyar a otras naciones como hub humanitario. Más preguntas utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. Y nos preguntan lo siguiente: ¿qué está haciendo Panamá para combatir la propagación del virus en comparación con otros países de la región, vicecanciller?
Bueno, eso es una muy buena pregunta. Nosotros hemos sido destacados y reconocidos a nivel mundial por las medidas que desde temprano nosotros tomamos. Nosotros entramos en una cuarentena casi absoluta de una forma bastante casi inmediata, cancelamos las escuelas casi inmediatamente, pero una de las cosas importantes que ha hecho Panamá es la masificación de pruebas. En la región, de forma en comparación per cápita, Panamá es uno de los países que más pruebas ha realizado, incluyendo a países grandes como Estados Unidos. En la región los líderes en masificación de pruebas son Panamá, Chile y probablemente Canadá. Eso nos da a nosotros la oportunidad de poder contar con la suficiente información y la suficiente data para de una forma científica poder tomar decisiones que impacten la capacidad de propagación del virus. Y eso es lo que Panamá está haciendo en estos momentos. Panamá es líder en la región en cuanto a las medidas tomadas. Nosotros, como les mencioné anteriormente, de una forma casi que inmediata tomamos acciones para mitigar la movilización. Hemos dividido la posibilidad de movilización, inclusive por sexo. Fuimos los primeros países que decidieron los días en que salían los hombres y los días en que salían las mujeres. Esa decisión ha sido replicada ya por otros países porque han visto cuál ha sido la importancia y la efectividad de esas medidas. Lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Colombia, lo estamos viendo en otros países, pero sobre todo yo te diría que además de las decisiones tempranas y atinadas del Ministerio de Salud, de la ministra Turner y de todo su equipo, la masificación de pruebas ha sido clave, porque si hemos visto y hemos aprendido de otros países que han podido mitigar un poco el impacto, como lo ha hecho Corea del Sur, por ejemplo, eso es un punto clave y eso es en lo que Panamá se ha enfocado. Digamos que Panamá pareciera que está marcando la tendencia para otros países de qué medidas deben adoptar para evitar la propagación del COVID-19. Y hace algunos minutos hablábamos de Panamá como hub humanitario. Hay países que están siendo beneficiados con este hub. Para que nos hable un poco de ese tema, ¿cuáles son los países que están siendo beneficiados con el hub humanitario y cuáles son los insumos que más se están requiriendo en estos momentos? Bueno, los insumos que más se están requiriendo, entendamos que el hub humanitario, desde un punto de vista logístico, es coordinado por algunas organizaciones internacionales, como son las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja. Esos países, pues, esas organizaciones, dependiendo de las necesidades que reciben de cada país, van entonces comprando a diferentes proveedores, lo almacenan en Panamá y lo distribuyen. Yo te pudiera decir que la logística desde Panamá que ha ayudado a la región son países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Barbados, Bahamas, Dominica, y recientemente lo hemos visto en Ecuador, que lamentablemente es un pueblo hermano que ha estado sufriendo bastante últimamente, ha sido afectado por esta pandemia, y pues nosotros hemos puesto al servicio de esos países, y en los últimos recientes casos que vimos las tomas en los noticieros, al servicio del Ecuador. ¿Cuáles tipos de insumos van a depender? Pero evidentemente protección para los enfermeros, temas de guantes, mascarillas, ventiladores, insumos médicos, medicamentos. Y nosotros aquí tenemos la capacidad de mantener también insumos en cuartos fríos, de manera que esos insumos se puedan mantener refrigerados. Entonces yo te diría que Panamá, en efecto, ha sido líder en el tema de la logística, de coordinar y de aportar esa logística en el hub humanitario, y así lo han reconocido las instituciones internacionales, y nosotros no solo nos sentimos orgullosos de hacerlo, sino que lo seguiremos haciendo porque esa es la vocación de servicio que tiene el pueblo panameño. Así es, continuamos con más de Yo Me Informo PMA y por supuesto el vicecanciller aclarando todas esas dudas que tenemos en casa cada uno de los panameños. Pero más preguntas que nos han llegado a nuestra mesa de redacción es cómo pueden hacer los extranjeros que se encuentran en nuestro país, pero que tienen la intención de comunicarse con sus respectivos países o embajadas. ¿Cuál es el protocolo que se está siguiendo en estos casos? Eso es una pregunta importante. Cada extranjero debería ya comunicarse con su embajada y su consulado o su consulado acreditado en la República de Panamá. Estas embajadas acreditadas en Panamá mantienen unos registros de cuáles son los extranjeros que se encuentran en la República de Panamá, asegurar que tengan un número de contacto, asegurar de que estén en buen estado de salud, y muchos de estos países extranjeros han estado organizando vuelos humanitarios de manera que puedan
buscar a extranjeros que se encuentran en Panamá y repatriarlos a cada uno de sus países. Para mí, en mi opinión, lo más importante es que se pongan en contacto con cada una de sus embajadas, les den un número de teléfono donde puedan ser contactados y le manifiesten, primero, cuál es su estado de salud, 2, en qué dirección se están hospedando y 3, si existe para ellos la necesidad de ser repatriados a su suelo natal. ¿Algunos pueden ser considerados para estos vuelos humanitarios o tienen que esperar a que definitivamente se abran las fronteras? Eso va a depender de cada país, de cuál es la capacidad logística de cada país de organizar un vuelo humanitario, pero sí, ya se han dado aproximadamente más de 30, si no me equivoco, vuelos humanitarios desde Europa, sobre todo Lufthansa, Air France, KLM, entre otros, han logrado organizar vuelos humanitarios que vienen hacia Panamá. Evidentemente esos vuelos, por las restricciones de salud que existen, vienen vacíos, vienen exclusivamente con la tripulación del avión o de la aerolínea, y aquí en Panamá pues se abastecen de combustible, se abastecen de la comida necesaria para realizar el vuelo y entonces abordan a los pasajeros extranjeros que son previamente censados y organizados por cada una de las embajadas acreditadas en la República de Panamá. Vicecanciller, nos están preguntando sobre la situación de estudiantes panameños en el extranjero. ¿Qué deben hacer los familiares de esto o ellos deberían llamar a los números, enviar algún WhatsApp o cuál es el protocolo a seguir en estos momentos? Bueno, muchos de esos estudiantes se mantienen o se deberían de mantener en contacto, primero los que son becarios, con el IFARU. El IFARU ha estado haciendo declaraciones importantes recientemente esta mañana diciendo que esas becas iban a continuar siendo pagadas. Están organizando los medios electrónicos mediante los cuales pueden pagar esas becas. Entonces yo les diría que se mantengan en comunicación con el IFARU en caso de ser becados, en caso de que no son becados, mantener en contacto con nuestras embajadas y nuestros consulados en cada uno de esos países, de manera que nosotros podamos tener sus datos de contacto y así pues monitorear cuál es la situación, sobre todo la situación de salud de cada uno de esos estudiantes. Por el momento mi recomendación es que cada uno de esos estudiantes o cada una de esas personas que están en el extranjero sigan las recomendaciones de salud de cada uno de esos países, sigan las recomendaciones de restricciones de movilidad, probablemente existan cuarentenas en la mayoría de estos países, se mantengan en sus casas, sigan esas recomendaciones porque lo más importante es la salud de cada uno de ellos en estos momentos. Importante también es conocer ese mensaje que usted como vicecanciller le envía a los familiares de estas personas que se encuentran fuera del país. Obviamente existe desesperación porque quieren que sus familiares regresen a casa, pero obviamente también con el tema de la pandemia esto no puede suceder en algunos casos. Ese mensaje que usted como vicecanciller le envía a los panameños, no solo los que residen en el país, sino los que tienen también familiares en el exterior. Bueno, el primer mensaje que yo les diría es que no están solos, que nosotros en Cancillería entendemos esa frustración, entendemos la necesidad y ese sentimiento de querer reencontrarse con sus seres queridos, y yo soy una persona optimista. Yo estoy seguro que una vez pase por lo menos lo peor de esta pandemia y empiecen los países a abrir sus fronteras, empiecen los vuelos a operar, Panamá levante algunas restricciones, yo estoy seguro que en ese futuro podremos lograr y podremos ver a muchas familias reencontrarse con sus estudiantes. En este momento, mi recomendación es que se mantengan saludables, que sigan las instrucciones de salud de cada una de las autoridades de salud de sus países y que se mantengan en contacto con nuestras embajadas y nuestros consulados. Lamentablemente, la realidad es que en el día de hoy el Ministerio de Salud mantiene una restricción de ingreso de pasajeros a Panamá que vienen del extranjero, y entonces en esa medida no es posible coordinar la repatriación de esas personas que quisieran regresar a Panamá, pero en la medida en que esas restricciones se vayan levantando, y ese levantamiento de restricciones también va a depender de nosotros aquí en Panamá, de que sigamos las recomendaciones del Ministerio de Salud y que todos ayudemos a evitar la propagación del virus de manera que baje la curva, como dicen los especialistas, y entonces pudiéramos ver opciones. Por el momento dado, lamentablemente yo entiendo la frustración de esos padres, la comparto, además porque soy padre de 2 niñas, y yo estoy seguro que juntos venceremos esta pandemia y que prontamente podrán reencontrarse con esos seres queridos.
La recomendación también en estos casos, armarse de paciencia, y a los extranjeros residentes en el país comunicarse con sus respectivas embajadas o consulados. Muchas gracias, vicecanciller Federico Alfaro Boy, por cada uno de estos aportes, ampliando esos conocimientos y por supuesto orientando a la población que está un poco desesperada en este tema internacional, de aquellos panameños que están fuera de casa o extranjeros que están en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, Betseray. Aracelis Betseray, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.